Suelo ser muy serio cuando voy a hablar de la palabra de Dios, así que yo creo que el esfuerzo que he hecho hoy me lo merece que Dios se agrade por mí, ¿verdad? Estaba con calor, me he parado aquí, me he esforzado en hacer el mensaje y creo que me merezco la salvación, ¿verdad? ¿No? Bueno. A ver, ¿cuántos vienen todos los domingos a la iglesia? ¿Cuántos vienen casi todos los domingos? Todos los domingos. Bueno, que sepan que tienen un espacio en el cielo, que tienen la salvación. Se lo merecen. Ustedes vienen todos los domingos. ¿O cuántos oran realmente? Digamos que casi todos los días, o 3 veces a la semana, oran fielmente. Leen las palabras. ¿Cuántos? Por ahí hay unos que dicen, yo sí. Yo creo que ustedes se merecen más la salvación de los que vienen todos los domingos. ¿O no? No, soy un poco sarcástico a veces. Vengo hablando de que la salvación no es por obras, es solo por gracia, por medio de la fe, solo por la fe, solo por la gracia. Es un regalo, no por lo que hagamos. Y hoy voy a hablar un poco de eso, que a veces nuestras obras, porque vengan los domingos, todos los domingos los jóvenes vengan a las reuniones jóvenes y estén ahí fielmente, no significa que por eso son santos o se merecen la salvación. Entonces voy a hablar un poco de ello. He sido un poco bromista con esto, pero no lo que estaba diciendo. Yo digo, de repente alguien se va a levantar y decir, baja del púlpito. Pero, no, todo lo que he dicho no es verdad. Gálatas. Vamos a leer un poco de Gálatas 3, del 1 al 5. Dice, si lo tienen ya, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el con fe? Aunque parezca broma, vengo de un trasfondo muy difícil en el cristianismo, muy carismático. Y muchas veces en esta época pues se hacían campamentos de jóvenes. No estoy hablando de mi iglesia anterior porque he participado en muchas iglesias. Y me acuerdo que los jóvenes se juntaban, venía mucha gente y muy motivadora, muy carismática, ¿no? Y a los jóvenes decía, ustedes son los héroes de este tiempo. Y hoy, muchos he escuchado así, he tenido que estar ahí al lado de ellos. Hoy no vamos a abrir nuestras Biblias, no las vamos a abrir, no vamos a perder tiempo. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero hoy vamos a juntarnos todos y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos haga que nosotros seamos buenas personas. Y quiero que cuando termine este campamento ustedes sean buenos jóvenes, porque si es que no lo son, no van a poder agradar a Dios. A veces esas palabras confunden, pero realmente si es que no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, que es el Evangelio, que es lo que realmente cambia, lo que es poder de Dios, no se va a poder hacer nada con nadie. Entonces los jóvenes terminaban el campamento muy emocionados, pero la semana que venía, terminábamos sábado, domingo, el lunes, de nuevo volvían a su vida rutinaria, luego de nuevo caían con sus problemas y no había realmente ningún cambio. Y pues
Ese es el problema. Por eso he sido muy sarcástico hace ratico. Porque vengan los domingos no significa que seas más santo o que te merezca la salvación. Bueno, esta es la introducción. La vez pasada mi introducción duró media hora. Ahora menos de medio minuto. Muy bien, voy mejorando, ¿verdad? Muy bien, le damos gracias a Dios. Bueno, tengo 4 puntos que he podido rescatar sobre estos textos de Gálatas 3 del 1 al 5. Y uno es obedece con fe la verdad del Evangelio. 2, oye con fe. Porque dice, esto solo quiero saber vosotros si recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe. Lo dice tanto en el versículo 2 como en el versículo 5. Oye con fe la verdad del Evangelio. 3, mantente firme con fe, mantente firme en la verdad del Evangelio. Y 4, vive con fe, bajo la verdad del Evangelio, los versículos 4 y 5, ¿vale? Entonces empezamos con el primer punto, que sería, obedece con fe la verdad del Evangelio, Gálatas 3, 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Dice, Gálatas insensatos. Me gustaría dejar claro que no se está refiriendo a la falta de inteligencia. Yo creo que no se enfoca en la falta de inteligencia, sino de obediencia, a la falta de obediencia. Porque una persona insensata es una persona que no es prudente. Una persona insensata es una persona que no tiene buen juicio. Algo así como lo traducen los antiguos teólogos, algo así dicen como tontos, insensatos, tontos. Y yo sé que parece duro, pero es así como muchos, estaba profundizando un poco más atrás, y antiguamente algunos teólogos no ponen tontos, ponen estúpidos. Y es fuerte. Se ve que en el español los avisan más, insensatos. Y solo que lo he dicho, estaba pensando, ¿lo digo o no lo digo? Se ve muy fuerte, se escucha muy fuerte. Pero insensatos, tontos. Algo así como un tonto dicho, que no usa la razón, que no entiende por qué está lleno de la vanidad de su corazón. Una persona tonta es dicho de una persona con falta o escasa de entendimiento o razón, no entra en razón. Gálatas insensatos, que no entran en razón. La Biblia también dice en Lucas 24-25 así, oh insensatos. Y yo entre paréntesis puse, oh tontos. y tardos de corazón para creer. En Tito 3 también dice algo así. Porque nosotros también éramos en otros tiempos muy tontos, muy vanos, insensatos. Dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y debilidades diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando dice esclavos de concupiscencia me recuerda a todo lo que hay ahora, lesbianismo, homosexualismo y todas estas cosas liberales, ¿no? Estas personas son tontas porque no entran en razón. Hay una verdad, pero no la quieren reconocer, no la quieren creer. Y muchos odian. Recuerda que todo pecador es enemigo de Dios, ¿verdad? Todo que está bajo de pecado, en pecado, que no ha nacido de nuevo. Así somos de insensatos la humanidad. Por eso dice, oh insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Fascinó es igual a engañar o alucinar, deslumbrar, encantar. En el diccionario pone embrujar o mal de ojo. Yo creo que los latinoamericanos entienden un poco lo que es mal de ojo. Es una forma de que dicen, me han embrujado. ¿No? ¿Quién los encantó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? No quiere decir que hay una cosa mágica sucedió en los Gálatas, pero
¿Quién les ha fascinado? ¿Quién les ha engañado? También se puede decir, y esto lo digo yo, oh Gálatas tontos, ¿quién los encantó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los deslumbró con tantas tonterías? Y esto es lo que ahora en día escuchamos muchas veces en las iglesias, tonterías, porque ya no se predica a Cristo. Y hay que tener cuidados, porque, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quiénes son estas personas que fascinan, que engañan, que entran sutilmente a las iglesias, que entraron a las iglesias de Galacia a querer confundir, engañar a la gente, a quererlos llevar en contra del Evangelio? ¿Quiénes son? Perdóname si no soy políticamente correcto a veces, pero se trata de gente yendo al infierno por causa de engaños, de evangelios pervertidos, como dice, de evangelios que no es el evangelio, como dice Gálatas 1, sino que es otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos entran y quieren pervertir el evangelio. Los perturban, dice. Pablo expresa así su enseñanza, conmoción y enfado por el abandono de los Gálatas del verdadero evangelio. Dice, ¿quién os fascinó? También podríamos decir, ¿quién os deslumbró? Y los deslumbró por medio de halagos y falsas promesas. Vamos a ver más adelante. Gálatas 1, del 6 al 8. Dice, estoy maravillado, sorprendido, enojado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que hay otro evangelio hablando, sino que hay algunas personas, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quiénes eran estos engañadores? ¿Quiénes eran estos perturbadores del evangelio? ¿Quiénes eran estos? Aquí en Gálatas estos eran los llamados judaizantes, ¿vale? Los judaizantes o falsos maestros. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ahí está la pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hacían los judaizantes? Querían judaizar. Los judaizantes eran aquellos que querían imponer la obediencia o cumplimiento exacto de la ley de Moisés a los cristianos convertidos entre los gentiles con el argumento que era necesario para salvación. Decían que sí, Cristo está bien, ha sido crucificado, pero también tienen que cumplir las obras de la ley. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Por lo tanto, para poder ser salvos tienen que andar en santidad, obvio. Tienen que andar en santidad y eso lo van a lograr con las obras de la ley y así poder ser salvos. Estos habían penetrado los recientes establecimientos de establecidas iglesias gentiles de Galacia, advirtiendo a estas iglesias, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, que tenías que hacer obras, tenías que hacer ritos para poder ser salvos. En Hechos 15:1 dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban, ¿a quién? A los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Wow. ¿Qué es la circuncisión? Era un corte redondo, era una operación viril
de un hombre era para ellos el tipo de crucificar la carne. Como para ellos, algunos teólogos dicen obra salvífica judía. Era una obra y era un sacrificio que ellos hacían contra la obra de Cristo en la cruz. Única obra perfecta y santa delante de Dios. O sea, que ellos querían que volvamos a las obras. Ya habíamos sido libres del pecado. Ellos ya habían sido libres, pero ellos querían que vuelta vengan a la esclavitud de la carne. Que hay obras. Ya sabéis que si es que la ley mosaica, si tú no la cumples, pues tendrás un castigo. Si no cumplías ninguna de ellas, ¿no? Serás castigado. O sea, ¿quién podría cumplir las obras de la ley a la perfección? Los judaizantes se sentían en un nivel más alto que los gentiles. Ellos decían, nosotros cumplimos la ley, nosotros somos perfectos, de nosotros son las promesas, ¿no? Nosotros somos así. Y ustedes, si quieren ser a nuestro nivel espiritual, si quieren estar a nuestro nivel espiritual, tienen que hacer como nosotros, andar en buenas obras de la ley, tienen que circuncidarse y hacer todos estos ritos. La circuncisión era un rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia, y también el sello de su justicia, de su fe. Eso era la circuncisión. En Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto era lo que era la circuncisión en este tiempo. Pablo venía denunciando que se estaba predicando un evangelio contrario a la verdad. Estaban añadiendo a la obra de la fe y a la gracia obras de la ley, obras de la carne, ritos. Mejor dicho, lo que Cristo hizo por ti ahora debe ser complementada por lo que tú hagas. ¿Está bien así el pensamiento? Lo que Cristo hizo por ti ahora debe ser complementada por lo que tú hagas. Está clarísimo que ningún hermano ahora en día se va a circuncidar. No creo, ¿no? Que ninguno se circuncide ahora. No creo. Espero que no. O que guarden algún tipo de rito de la ley, ¿no? O que estén sacrificando animales. Me imagino que ustedes no van a hacer esto, ¿vale? Quizás yo estoy hablando de los gálatas que estaban, los judaizantes estaban llevando a los gálatas a esto, pero ahora en día no creo que aquí ninguno de ustedes hagan, ni algunas iglesias yo creo que sean llamadas cristianas hagan estas ahora en día. Aunque hay algunas que hacen peores cosas, pero creo que estos rituales no. Está clarísimo. No creo que estén cumpliendo ninguna ley moral, ni ceremonial, ni civil, judicial de la ley mosaica. No creo que estén haciendo ustedes ninguno de estos para ser salvo o para complementar nuestra salvación en Cristo. No creo que lleguen a este punto. Está claro. No creo que se hagan estos sacrificios ahora. Pero muchos creen hoy en día y son engañados por los judaizantes de hoy en día, judaizantes de estos tiempos, que tú tienes que hacer y ganarte la salvación. Que tú tienes que ganarte la salvación. Que si tú no obras, si tú no haces estas cosas, si tú no vienes, si tú no haces el otro, aquello, pues no eres un cristiano muy espiritual. Y yo sí, ¿no? Yo pregunto, o me hice la pregunta, ¿quiénes serían los judaizantes de hoy en día? Y yo puedo describirlo un poco con la experiencia. Los judaizantes de hoy en día serían personas muy guays, muy carismáticas, con muy buena elocuencia, una elocuencia muy atractiva,
se preocupan mucho por su imagen, tienden a tratar mucho con las emociones de las personas y las necesidades de las personas, son muy humanistas y tienden a tratar con el tú puedes, solo de ti depende, y todas estas cosas. Tú puedes. Y muchas veces he escuchado predicadores que jamás durante su prédica abrieron la Biblia, pero sí te motivaban a que tú puedes lograrlo. Sinceramente, viví años con muchos jóvenes que cada vez que escuchaban esto salían, sí puedo, pero luego no tenían nada con qué fortalecerse porque no encontraban en sus vidas el verdadero evangelio. No, en muchos quizás de repente ni siquiera habían nacido de nuevo. Me gustaría saber quiénes no nacían de nuevo para obligarles a ir a nacer de nuevo, pero no se podía. Pero muchos salían muy motivados, que sí lo podemos, que sí, que yo soy un héroe, como se predica mucho ahora en día entre los jóvenes, en los campamentos. Ustedes sois héroes. El único héroe es Jesucristo. Y ni siquiera es un héroe, es Dios. Es Dios hecho hombre. Es más que un héroe. Y ¿cuántas veces muchos jóvenes salían engañados, muchas personas, con estos falsos maestros? Bueno, todas estas cosas de si tú puedes, todas estas cosas que de ti depende, son adiciones que distorsionan el verdadero evangelio hoy en día. Hay muchas doctrinas que falsos maestros como los judaizantes enseñan hoy en día. Por ejemplo, las doctrinas de la prosperidad, las doctrinas de sanidad y del entretenimiento. No sé si algunos han participado en uno de estos eventos, por ejemplo, de sanidad, pero cuando tú entras, hay música a tope, te motivan, te dicen que todo es para ti, que tú eres el punto, el centro de todo el evento, y que si tú no sales sano de este lugar es porque no has conocido a Cristo. Pero nunca te presentaron el evangelio de salvación. Igual es con la de prosperidad y con la de sanidad. Ojo, que muchas veces he visto, tengo que confesar que estuve 2 años en una iglesia de un profeta estudiando para ser profeta, que me quería meter en todo. Me acuerdo cuando era joven y conocí a uno, que puedo decir su nombre, se llama Jorge Ayona, era un profeta. Lo digo así porque primero era un pastor de iglesias de jóvenes, muy grande. De repente, Cindy, tú lo conoces a Jorge Ayona, no lo sé, de Camino de Vida. Es ahí cuando me relacioné mucho con Campeones para Cristo, y iglesias de jóvenes de 3.000, qué sé yo, de 6.000, y este pastor era muy amado por los de campeones para Cristo. Se llamaba Jorge Ayona, era judío. ¿Qué pasa con este? Que él enseñaba a ser profeta y era lo máximo. Pero ahora es un apologético de la Iglesia Católica y está en contra de la Iglesia Evangélica. Y este hombre, pues, la última vez hablé con él y le dije, pero ¿por qué has hecho eso? Me dijo, ¿tú qué sabes? Si yo tengo el conocimiento que tú nunca vas a tener. Y la Iglesia Católica es la Iglesia perfecta de Dios. Vale, digo, profeta, maestro y todo esto, y ahora eso nada te ha valido. Así que falsos maestros lo hay. ¿Vale? Bueno, para continuar, el punto está, como he dicho antes, un segundito. Obedece con fe. Obedece con fe el verdadero evangelio. Ten cuidado que hay falsos profetas.
hay falsos maestros, no hay profetas ahora. Tener cuidado, porque hay quienes engañan y son muy sutiles, y por quedar bien con ustedes pueden decir muchas cosas. Muy bien. Y muchos vienen, y he conocido, muchos vienen con una forma muy carismática. Y dice la Biblia que hasta aún los escogidos, ¿no? Intentarán confundir a los escogidos, tener cuidado. Así como estos judaizantes estaban intentando desviar a la iglesia de Galacia con un evangelio contrario al que Pablo había enseñado, ahora en día también lo hay, ¿vale? Y tener cuidado, y tener mucho cuidado. Hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas. Ahora, el primer punto fue obedece con fe la verdad del evangelio. Segundo punto sería oye con fe. Vale, ahora sabes que tienes que tener cuidado, pero eso no significa que no tengas que oír la palabra de Dios, no hacer caso o escuchar a los que vienen aquí y predican el evangelio, porque al menos en esta iglesia intentamos que los que predican pues sean fieles a la palabra de Dios, no que sean perfectos, porque el único perfecto es la palabra de Dios en sí, sola, ¿no? Porque los que predican aquí también son personas que tienen una vida como ustedes, dura, porque estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Pero se intenta predicar la palabra de Dios, ¿vale? Solo la palabra de Dios es eficaz. Entonces, oye con fe la verdad del evangelio. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu? La respuesta a la pregunta de Pablo creo que está clara, ¿verdad? Es obvia. Los gálatas habían recibido al Espíritu Santo al ser salvos. En el momento que fueron salvos, escucharon el mensaje de salvación, el verdadero evangelio, que es Cristo, la vida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando escucharon este mensaje, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el verdadero evangelio fue presentado por Pablo, fue poderoso, porque el evangelio dice que el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Transforma vida, cambia vida. Entonces, cuando fue presentado el verdadero evangelio por Pablo a los gálatas, ellos fueron salvos, fueron transformados. Ahora, recibieron el Espíritu en el momento que escucharon el evangelio. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. O sea que el Espíritu de Cristo, el Espíritu, lo recibimos en el momento de nuestra salvación. Y si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. ¿Estás oyendo el Evangelio? ¿O vienes, te sientas pensando que con esto ya has hecho un gran sacrificio y te mereces la salvación? ¿Piensas que por venir los domingos te mereces la salvación? No. ¿Haces bien en venir? Sí. Gracias a Dios que vienes y escuchas el Evangelio. Pero oye, presta atención. Olvídate del diario vivir, porque dice que ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar, ¿no? Ni la vida ni la muerte. La muerte, como dijo una vez Ramón, lo entendemos, ¿te acuerdas? Pero la vida, ¿qué? ¿El diario vivir te aleja de Dios? Sí, estás pensando más en las cosas del día, qué voy a hacer este lunes, qué voy a hacer lo otro, pero hoy estás aquí y deberías prestar atención al Evangelio, que es salvación, ¿no? Mas vosotros, en Romanos 8:9, lo he leído, ¿verdad? 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. El Espíritu lo recibimos en el momento que nacimos de nuevo. Bien, yo he estado en iglesias donde no es así. Pues yo he estado en iglesias que sufren y sufrían toda la congregación porque decían: si es que uno falla,
el Espíritu Santo no vendrá, no habrá un avivamiento y no cambiarán sus vidas. Entonces siempre estaban viendo, observando quién es el que está fallando y darle duro a eso. Sí, lo he visto. Y es duro porque esto es una cosa. MacArthur dice que estos judaizantes eran una plaga. Él los llama plaga, que van como plagas infectando las congregaciones. Hoy en día, todo esto, estas falsas doctrinas, estos falsos maestros son como plagas. No se imaginan cuántos hay de ellos. ¿Cuántas iglesias sufren? ¿Cuántas congregaciones sufren por no oír el Evangelio? Dios, yo creo que lo hizo simple. Jesucristo es el único camino, la única verdad. Él es el único, sin mancha, sin pecado. Tú eres vil pecador, sucio y no puedes ni quieres recibir el Evangelio. Por lo tanto, Jesucristo, soberanamente, Él te rescató. Y ya está. Él te llama. Dice, Él llama, ven a mí, que yo salvo. Sus ovejas oyen su voz. Y es espiritual. Es poder. No hay que hacer tanta cosa. Hay muchos apologéticos que dicen que tenemos que convencer a la gente. Yo estoy en contra. Yo no creo que hay que convencer tanto a la gente. Es sencillo. Tú con fe predica el Evangelio verdadero. Dile, eres un vil pecador. Porque muchos dicen que no debes decirle pecador para que no se ofenda. Yo creo que no podemos dar un Evangelio 50% nada más, ¿no? Lo que quiere escuchar la gente, sino el completo. Eres pecador. Yo creo que aún si tú inventas una cura para una enfermedad y conoces a alguien y le dices, mira, yo he descubierto una cura para una enfermedad que antiguamente no se podía tratar, y te quedas ahí y sabes que esa persona está enferma y necesitas decirle, estás enfermo y esto te va a servir, pues no vale nada. Eres pecador y tus obras no son justas delante de Dios. Por lo tanto, Jesucristo ha muerto por ti y te dice, ven a mí, quiero ser tu Señor. Es sencillo. Pero no lo predicamos así porque estamos infectados de tantas mentiras y estamos tan desesperados en que la otra persona, y lo entiendo, reciba a Cristo, que intentamos hacer muchas cosas y a veces discutimos, peleamos, buscamos formas humanas cómo llegar a las personas, y no es así. Predica el Evangelio. Simplemente oye el Evangelio con fe, tú también. Oye el Evangelio. No sé si me he desviado un poco. En fin. Recibimos el Espíritu Santo en el momento en que el Evangelio ha llegado a nuestra vida, hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo. No como resultado de guardar la ley, como decían los judaizantes, sino a través de la fe salvadora de Dios, que les concedió a los Gálatas tan pronto escucharon el Evangelio. Tengo un buen ejemplo. Por ejemplo, un buen ejemplo es de un maestro, un judío maestro de la ley, que necesitaba ser salvo, no por las obras de la ley, sino por las obras, la obra redentora de Jesucristo, el Mesías, quien fue anunciado por los profetas. Y no le hicieron caso a ellos. Es Nicodemo. Nicodemo era maestro de la ley, conocía toda la ley, conocía todo sobre el Antiguo Testamento, las leyes mosaicas, sabía mucho. Pero ¿qué le faltaba? Él hacía cosas, hacía obras, y tenía un poco de, no soy maestro de la ley, ¿no? Y Jesús le dice, eres maestro de la ley y no sabes nada sabes. Tienes que nacer de nuevo. Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre. No, tienes que nacer de nuevo, porque el que nace del Espíritu es del Espíritu, pero el que es de la carne es. Así que oye con fe.
Seguimos. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice que Cristo, dice, esto solo quiero saber, en el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Jesucristo ya fue presentado. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo ya fue presentado claramente. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios o por hacer buenas obras. Entonces, Pablo había hecho una exposición clara en el comienzo y pública del Evangelio verdadero de Jesucristo ante los Gálatas, predicando la obra de la cruz. La crucifixión de Cristo fue un hecho histórico que ocurrió una sola vez y que tiene resultados continuos por toda la eternidad. El sacrificio y la muerte de Cristo suministra el pago eterno por los pecados de los creyentes. La obra redentora de Cristo fue una sola vez. Es continua porque sigue salvando a pecadores y es para siempre, es eterno. Yo me he olvidado una cosa para hacer un ejemplo. Pero imagínense que aquí está la cruz donde Jesucristo fue crucificado y fue ahí donde hizo el sacrificio perfecto, ahí es donde pagó el precio por tu pecado. Imagínate que ahora se enseñan que depende de ti. ¿Está bien Cristo? Cristo y tú, ¿no? O sea, la obra de Cristo fue perfecta, pero también tú tienes que ser perfecto, al nivel de Cristo. Entonces, yo vengo a la iglesia, ¿cuánto es? ¿1 céntimo? Por lo que hizo Jesucristo. Yo también puedo pagarlo, ¿no? ¿Puedo pagar mi salvación? ¿1 céntimo vale lo que hizo Jesucristo? Yo oro fervientemente y leo la palabra de Dios, quizás más que tú. ¿Otro céntimo? ¿Eso es lo que vale lo que hizo Jesucristo en la cruz? Por eso Pablo dice, en vano, si fuera por la ley, en vano sería la obra de la cruz. No, tus obras, aunque parezcan justas, dice que son como trapo de ¿qué? De inmundicia. ¿Así nos dice la Biblia? Entonces, la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Es gratuito. Esa es la misericordia de Dios. Él te ha dado la salvación gratuitamente, sin que tú te lo merezcas, y no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada para salvarte. Más adelante veremos otra cosa. Pero para salvarte no tienes que hacer nada más que humillarte y rendirte a los pies de Cristo. Nada más. ¿Vale? 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Vale? No tienes que motivar a nadie, no tienes que hacer tanta cosa, no tienes que hacer... ¿Cómo ahora vamos a llegar a esos jóvenes? Hay que hacer un concierto y te pasas haciendo conciertos de todo y no le predicas el Evangelio. No se trata de eso, se trata de predicar la palabra. Sí, pero si le predicamos solo la palabra se van a aburrir. Pues a Dios le plació salvar por la locura de la predicación del Evangelio. Y ya está. Es la forma como Dios le eligió hacerlo. Es la forma más eficaz. Y es la única forma. Predica el Evangelio. Predica, pero antes oye tú el Evangelio con fe. Escucha. No salgas hoy de este lugar como si hubieras recién llegado, ¿no? Si sales de este lugar, sal con un deseo de predicar el Evangelio. Oye, quiero predicar el Evangelio porque quiero la persona que está al lado mío sea salva. No quiero que se vaya al infierno. Quiero que tenga vida eterna. Escucha. Tercer punto, entonces,
hemos dicho, obedece con fe la verdad del Evangelio, oye con fe la verdad del Evangelio. Tercer punto, mantente firme en la verdad del Evangelio. Gálatas 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y quiero dejar claro esto, aunque no lo he apuntado, quiero dejar claro, cuando estamos hablando de la carne aquí, hay dos formas de hablarlo. Más adelante, en Gálatas 5, me parece, que habla de las carnes como los placeres de la carne, ¿no? La carnalidad del hombre. Pero en este caso, está hablando de otra forma, obrar con la carne, que también es hacer aparentemente lo bueno, ¿vale? Porque los judaizantes querían vivir de una forma, entre comillas, correcta, y a esa forma ganarse la salvación, pero ellos estaban en la carne, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Pero dice, tan necios sois. Pablo no lo podía creer. Con cuánta facilidad habían sido engañados, seducidos los gálatas. Ahora en estos tiempos es impresionante cuántas iglesias son seducidas por supuestos apóstoles, profetas y maestros de la palabra que les presentan un evangelio muy entretenido para poder crecer y crecer más en miembros. He visto muchas veces que no les predican el evangelio completo para que no sea muy duro y no se resientan ni se ofendan y se vayan. Entonces presentan un evangelio muy light, muy suave, como prediqué la vez pasada, al gusto del cliente. Como por ejemplo decir de forma directa, sois pecadores. Como ofende, mejor no lo digo. O suelen decir que eres, o si eres, por ejemplo, yo diría, si eres un vil pecador, no lo diría para que no te ofendas. Pero sí diría, tú eres lo máximo, tú eres, todo lo puedes tú. Dios te creó para ser cabeza y no cola. ¿No? Algo así. Pero ¿sabes cuál es lo más importante y más bonito del Evangelio? Que el Evangelio en sí humilla al pecador y levanta y exalta a Cristo. Humilla al pecador. Decían que si es que en una sinagoga que todo el mundo ha aplaudido después de haber escuchado un mensaje de un cristiano, es porque no se ha predicado a Cristo. Entonces, tener cuidado. Me falta poco. Mantente firme con fe. Suelo demorar mucho. Sí, Pablo estaba tan sorprendido que hizo una segunda pregunta retórica. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mejor dicho, habiendo sido salvos por gracia, por medio de la fe, de forma gratuita, sin que tú te lo merezcas, vas a terminar intentando agradar a Dios para salvarte por medio de lo que tú haces con tus propias fuerzas, de forma inútil para salvarte, porque es inútil tanto esfuerzo, no vas a poder, porque el corazón en sí es no malo, ¿no? Siempre nuestros pensamientos, seamos sinceros, no siempre son los buenos pensamientos, ¿no?, que queremos tener. Si este es lo correcto, mayormente estamos inclinándolo para el otro lado. No mientes, no miras así, no engañes. Tan inútiles son, van a querer con sus propias fuerzas salvarse. Si ya Cristo murió por ustedes, es inútil. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
cualquier obra que tú hagas son como trapos de inmundicia. El otro día fui a la reunión del colegio. Joana va a entrar al colegio por primera vez, de la guardería al colegio. Entonces ese día no trabajé y por lo tanto me fui a la reunión. Iba a ir mi cuñada, pero también fui yo, me senté. Era el único hombre, y un árabe en la reunión, 2 mujeres. Entonces estaban presentando los cursos, estaban hablando todo eso. Yo estaba sentado pues un poco cohibido. Había muchas mujeres ahí, señoras, y el único hombre, qué vergüenza. Pero bueno. Entonces eran como 4 cursos, no recuerdo bien, y el último era religión católica. Tampoco no había más opciones, no había escuela dominical ni nada, ¿no? Religión católica. Vale, entonces la mujer dijo, por si acaso, como había musulmanes, parece que habían otras religiones más, una chica dijo, no hay otra cosa, y tenía una falda larga, ¿no? Y estaba muy tapada, pero era sudamericana. Entonces dije, esto es alguna iglesia de estas que se guardan para ser santos, ¿no? Entonces dije, la mujer dijo, la profesora, que sepáis que esto solamente es religión católica, no adoctrinamos a nadie. No enseñamos a nadie a orar más. Entonces yo levanté mi mano, o sea que mi mano se iba levantando sola. Y yo le dije, y él decía, no. Entonces le dije, si no adoctrináis, entonces ¿por qué lo tienen ahí como curso? ¿Para qué? Una pérdida de tiempo para mi hija, pudiendo hacer otra cosa más importante. No, que ellos podrán jugar en el patio con su tutora, aunque no se lo van a perder y no van a estar avanzando. Claro, no van a estar avanzando, le dije, con otros compañeros, porque ustedes les van a enseñar un curso que tampoco no es el curso, porque me dicen que es religión católica, pero no adoctrinan. Entonces, ¿qué enseñan? Mira, me dijo, y eso es lo importante, me dijo, nosotros vamos a enseñar como nosotros, somos católicos a nuestra manera. Entonces lo único que queremos enseñar es que sus hijos sean buenos. Y cuando escucho eso, como se me pone que sus hijos sean buenos. Y me dijo, o no quieres que tu hijo o tu hija sea buena. Entonces yo entiendo, ellos son católicos a su manera, pecan, unos pecan más, otros menos, no importa si tú pecas más o tú pecas menos, porque tú eres católico a tu manera, pero somos buenos. Y eso es lo que queremos, que sean buenos. Es lo que la Iglesia Católica dice. Sí, que Jesucristo fue muerto en la cruz por ti, pero también necesita hacer buenas obras, ¿no? Un día estaba en el mercadillo, y pasaba un hombre pidiendo dinero. Y estaba pasando un hombre así, pidiendo dinero, y pasa una mujer. Saca la moneda, va a sacar dinero de su bolso, pero mientras sacaba en cámara lenta decía, mirad que yo no soy cristiana, porque habían unos testigos de Jehová allá al lado mío. Entonces, mirad que yo no soy cristiana, no es necesario ser cristiana para ser una buena persona, mira cómo le doy dinero a esta persona. Pero se escuchaba en toda la esquina. Y todo el mundo volteó así, no soy cristiana, pero soy buena persona. Y mira cómo sí yo le doy a esta persona, porque claro, pasó entre los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová dijeron, no tenemos. Claro, la otra se aprovechó de eso. Entonces, ¿hay alguien bueno sin Cristo? Todas las obras son como trapo de inmundicia. Sin Cristo, tus obras no te valen de nada. Por más justas que sean, por más buenas que sean, te vas a ir al infierno. Y como cristianos, si creemos que por lo que hacemos vamos a agradar más a Dios y vamos a ser más santos, nos equivocamos. Uy, esto está... Vale. Así que mantente firme mantente firme con fe en la verdad del Evangelio. Ya tienes al Espíritu Santo, ya tienes a Cristo. No es necesario que hagas más para salvarte, ¿ok? No es necesario. Sino confía, gózate de que tú ya fuiste rescatado de la muerte, del infierno.
y vive seguro de que Jesucristo ya lo hizo por ti. Ahora, hemos dicho, obedece con fe, oye con fe, mantente firme con fe en la verdad del Evangelio y por último, vive con fe. Vive con fe bajo la verdad del Evangelio. Gálatas 3, 4, 5 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Con fe. Así que tantas cosas, dice, habéis padecido en vano. Esta palabra padecido tiene el significado básico en griego de experimentar, ¿vale? Padecido, básicamente en griego significa experimentar. Y no solo debe aplicarse a una situación de dolor y penuria, ¿vale? Padecer, experimentar. Pablo lo está empleando para describir la experiencia personal de salvación en Jesucristo que habían tenido los Gálatas. Dice, si es que realmente fue en vano. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Vale? ¿Cuántos recibimos la palabra con gozo? ¿No? Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Algunos, ¿se acuerdan? Vino el sembrador y sembró entre piedras, en caminos llenos de espigas. ¿Se acuerdan? Pues hay algunos que caen en mala tierra también y no crecen. Hay unos que son engañados también por un evangelio que no es el verdadero. Pero hay algunos que reciben con gozo. Sí, qué bonito, ¿no? La palabra de Dios los ilumina. Pero luego, cuando viene la hora de la prueba, se apartan. Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por ir con fe? Oye con fe. Escucha, el Espíritu Santo ha venido y Él ha cambiado tu vida una vez para siempre. Y si no lo ha cambiado aún, Él puede cambiar tu vida una vez y para siempre. Él puede transformar tu vida. Él es poderoso. Él está llamando. Él está diciendo: ven, óyeme, escúchame. En mí hay salvación por medio de la palabra. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. No conocemos mucho acerca de la experiencia vivida de los hermanos de la iglesia de Galacia, pero sí podemos asumir que el apóstol Pablo hace referencia a la fe vivida por esa comunidad como valiosa y centrada en el don del Espíritu que obra maravillas. Lo dice: entre ustedes el Espíritu hace maravillas. Así que ya voy terminando. Y querer obrar sin fe es posible, pero no salva. Porque yo escribí primero: querer obrar sin fe es imposible. Vino mi mujer, así estaba por atrás mirando lo que estaba haciendo, me dije: sí es posible. sí, y luego pensándolo bien, sí es posible. Puedes hacer todas las obras que quieras tú, obras buenas, pero no te van a salvar. Ya he dado un ejemplo del católico, que por más bueno que se crea, porque si tú hablas con un católico y le muestras el evangelio, te dice: yo soy bueno. Siempre te sale lo que dice: pero yo soy bueno a mi manera, ¿no? También, como esta mujer, sin Cristo, pero es buena, hace cosas, no ha matado a nadie. Pero sin el suministro del Espíritu de Cristo es imposible obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es cuando llego ahí. ¿Hay que hacer obras? Dice que la salvación no es por obra, es por gracia por medio de la fe. Pero hay que obrar. 1.
no que no debemos obrar para salvarnos, pero la fe tiene frutos, que es diferente, tiene frutos, y estos frutos son obras que Dios ha preparado, son obras, pero ya no es para salvarnos, sino para el cumplimiento de la palabra, que es diferente, no para santificarnos y crearnos más santos, sino para obedecer a Dios y rendirnos a sus pies. Y cuando lo hacemos, no decir que bien lo hice, sino gracias Dios porque lo hiciste tú, un corazón agradecido. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, claro que sí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras no son nuestras, son de Dios. Ni siquiera esas obras. No deberíamos exaltar por aquellas obras que hacemos, porque es de Dios. Él las preparó y Él las va modificando. Y por medio de su Espíritu, Él te va poniendo tanto ese querer como el hacer. Él te levanta, Él te ayuda. Tampoco no podemos decir que tenemos fe si es que no mostramos ningún tipo de obras. Si es que nuestra fe no produce frutos, no está viva, está muerta. Una fe sin obras o frutos es una fe muerta, que no sirve para nada. Estoy hablando de obras que son el fruto de nuestra salvación en Cristo Jesús por medio de la fe. ¿Vale? No para salvarnos por nuestras obras. Santiago 2:18 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, muchos dicen que yo creo, ¿verdad? Muchos dicen, sí, yo tengo fe. Si yo se lo pregunto a un testigo de Jehová, me dice, yo tengo fe. ¿Eres cristiano? Sí, creo en Jehová, tengo fe. Y si le preguntas a un católico, le dices, ¿tú tienes fe? Claro, yo creo, tengo fe. Si le preguntas a un mormón, ¿tú tienes fe? Te va a decir, claro, yo creo, tengo fe. Todos tienen fe, hasta Satanás cree. Porque a continuación dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Cualquiera puede creer, pero no todas hacen obras que son obras verdaderas de Dios, que son obras que Dios preparó, obras que vienen y son impulsadas por el Espíritu Santo para hacerlas. No todos lo hacen. Cualquiera puede decir, sí tengo fe, claro que creo, pero mira lo que dice 19, hasta los demonios creen. Para terminar, hay unos puntos muy importantes que hay mucho que hablar, pero una fe sin obras es muerta. Recuerdo que hay un versículo, no sé si lo diré bien, pero la fe obra por el amor, ¿verdad? ¿Cómo es este versículo? La fe sí. Ay, qué memoria tengo. A ver quién tiene Google. Pero también dice, en esto veréis que serán mis discípulos, ¿no? Que se aman los unos a los otros. En Juan 8:31-32 dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces Juan 13:35 dice, en estos conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí espera, que tengo una memoria. Pero dice que la fe que obra por el amor. Entonces, ya sabéis, permanezcan en su palabra, en el evangelio verdadero, tener cuidado con los que quieren engañarles, no escuchar a cualquiera, y 2, ser verdaderos discípulos, ser verdaderos creyentes, hombres y mujeres de fe, que aman a su prójimo, que cuando hoy termine la reunión, intentes darle un abrazo a tu hermano, y al que necesita, abrazarle, ayudarle en todo lo que puedas. En eso veremos que somos unos verdaderos creyentes. Que nuestras obras ya no son para salvarnos, que nuestras obras ya no son para agradar a Dios y decir yo soy santo, sino nuestras obras es para cumplir la voluntad de Dios y que nos amemos los unos a los otros. Ese es un verdadero hombre de fe, que ama a su prójimo. Amén. Pues, gracias Padre por